Buenos días, este video es para explicar un poco lo de la vinculación de celdas y hojas para poder vincular datos que tenemos en una hoja hacia otra y poder tener nuestros resultados finales y hacer de forma más fácil el traslado de notas. Entonces empezamos en este caso con un cuadro que tenemos en cualquier hoja de cálculo. Yo en este caso voy a utilizar este LibreOffice. Sin embargo, ustedes en Excel pues es el mismo procedimiento. En este caso particular, pues tenemos los 4 bimestres y tenemos una hoja en la que vamos a hacer los promedios de los 4 bimestres, de las notas de los cuatro bimestres. En este ejemplo, en cada hoja de bimestre, pues tenemos una tabla en donde tenemos en este caso dos estudiantes ficticios y las respectivas actividades. Y aquí vamos a hacer la sumatoria de las notas de las actividades para poder tener los cuadros finales. Al final, pues todas estas notas de cada bimestre se van a venir a consolidar acá donde dice promedio y se va a sacar el promedio de de las notas finales. Ok, entonces para poder hacerlo, en primer lugar tengo que sacar la sumatoria de estas notas de cada estudiante y para eso voy a utilizar la función suma. Voy a utilizar otra celda por acá para poder explicar la sintaxis de la función suma. O bueno, vamos a agrandar un poco mejor estas celdas. Tenemos dos estudiantes, ya 4 notas de cada uno ficticias y ok, con el suma entonces veamos la sintaxis de la función suma. Entonces colocamos igual suma y abrimos paréntesis. Muy importante, todavía no damos enter ni damos ningún clic del mouse en ningún otro lado hasta que esté seguro. Entonces abrimos paréntesis, todavía no ha asignado el dato, simplemente se queda pues abierto el paréntesis y ahora con el mouse voy a seleccionar las notas que quiero sumar. Hago un clic sostenido con el mouse y selecciono las notas que voy a necesitar sumar. Entonces ya habiéndose generado el rango acá, simple y sencillamente pues voy a cerrar el paréntesis y ahora sí presiono la tecla intro o enter de su teclado para que se asigne la nota. Lo mismo hago con el resto de estudiantes, solo que como ya tengo esta sumatoria, entonces ya simplemente utilizo la función de autorrelleno. Para el primer bimestre está fácil, ¿verdad? Lo mismo hago con los demás bimestres, es decir, por acá voy a decir igual suma y voy a seleccionar, en este caso no las tengo, pero ya las voy a colocar, las notas de las 4 actividades. Con el mouse cierro paréntesis y ahora si presiono enter, también para este estudiante pues voy a hacer autorrelleno y lo mismo con bimestre 3 y bimestre 4. A ver, también puedo escribir los rangos de forma manual, por ejemplo desde E3 hasta G3. Entonces desde E3 hasta G3 vamos a tener ese rango. Y ahora pues, autorrelleno, lo mismo pasa con esta. Creo que aquí tuvimos un pequeño error. Desde D3, perdón. Corrijo desde D3 y hago autorrelleno nuevamente. Entonces, igual lo mismo, como tenemos el mismo formato en las mismas celdas, entonces igual suma desde D3 hasta E3. Muy bien. Entonces ya tengo la sumatoria en este caso en cada uno de los cuadros. Y ahora, bueno, ¿cómo le hago para vincular que los estudiantes, por ejemplo, el estudiante que estaba en el bimestre 1, me aparezcan también en el mismo orden y todo en el bimestre 2? Simple y sencillamente voy a vincular. Para poder vincular voy a empezar con la clave, voy a dar con el signo igual y sin haber hecho enter o algo, voy a ir con el puntero del mouse, selecciono bimestre 1 y selecciono la primera clave del estudiante.
Vemos que automáticamente se llena con los datos acá y ahora sí presiono Enter para que se asigne. Si se dan cuenta, pues ahora ya me aparece la clave del estudiante y puedo hacer un autorrelleno hacia abajo para que me aparezca también el siguiente ya vinculado con el que estaba debajo de este. Lo mismo puedo hacer hacia la derecha porque como tenemos en el mismo orden, tenemos apellidos y nombres, entonces puedo hacer autorrelleno hacia la derecha de cada uno de ellos. Y de esta manera pues ya lo tengo vinculado. Lo mismo hago con bimestre 3 y bimestre 4. Pues igual, sin presionar nada más, bimestre 1, la clave, arrastro hacia abajo, es decir, hago un autorrelleno y luego nombres y apellidos. Entonces, repito, igual, bimestre 1, la clave, autorrelleno hacia abajo y autorrelleno hacia la derecha. Muy bien. Lo mismo en promedio. Igual, bimestre 1, la clave, autorrelleno hacia abajo y autorrelleno hacia la derecha. Es lo importante de vincular estos datos, que si yo cambio uno por acá, ahora se llama, en vez de estudiante 1, se llama Juárez, eh, Juárez Hernández, por ejemplo. Automáticamente en cada uno de los cuadros ha cambiado el dato, tanto en bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3, bimestre 4 y el promedio. Entonces, automáticamente se hacen los cambios en los demás cuadros y no hay necesidad de estar actualizando pues cada uno de forma manual. Ahora pues voy a colocarle notas ficticias cada una de las actividades para poder seguir con este ejemplo. Y vamos a ver que saco 15, 10, 22, 30, 20, 10, 10. Este estudiante pues no sacó la nota mínima este trimestre para ver lo de los promedios. 10, 15, 12, 20. Y 10, 5, 5, 10. Vamos a suponer que el estudiante 2 pues lleva perdido los grados, o sea, ya va perdiendo los bimestres. 25, 20, 15, 12 y 10, 5, 8, 12. Muy bien. En caso de que cada una de las actividades valga 25 puntos. Entonces, en la nota final de este estudiante número 2 debería ser que él ha reprobado el año. Sin embargo, entonces yo no tengo las notas de cada uno de estos. Entonces, para poder vincular las notas, igual, lo mismo, solo que acá voy a decir igual trimestre 1, pero en vez de jalar o seleccionar la clave, pues voy a seleccionar la nota. Lo mismo hago autorrelleno. Lo mismo pasa con bimestre 2, igual bimestre 2, la nota y luego hago autorrelleno. Entonces, lo mismo pasa con bimestre 3. Solo que yo ahora lo edité de forma manual. Y bimestre 4. Ok. Ahora, para hacer el promedio, yo tendría que utilizar la fórmula de promedio. Para eso vamos a volver a ampliar esta información para poder ver la sintaxis. Entonces tenemos que las cuatro notas están desde D3 hasta G3. Entonces voy a decir igual promedio, abro paréntesis, y con el mouse selecciono las notas que voy a promediar. Cierro paréntesis y le doy un enter. Ok. Hago autorrelleno y nos damos cuenta que me aparecen decimales. Ok. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo lo más parecido a Excel para que se nos muestre en pestañas. Ok. En Excel, en la agrupación
de inicio en número van a tener también estos dos botones, como lo tiene en este caso LibreOffice. Uno que tiene para aumentar los decimales, se dan cuenta, pues yo voy aumentando decimales, tiene un punto y unos ceros. Y para disminuir o eliminar decimales, lo importante es que cuando vamos eliminando decimales, por ejemplo, ahorita voy a eliminar una posición decimal y si este es 5 aquí, pues me lo va a aproximar, ¿sí? Y si este pasa también o es igual o mayor que 5, a la hora que lo quite, pues se va a aproximar automáticamente. Este truco es para aproximarlo a la hora de impresión, es decir, que lo va a aproximar en el formato impreso, pero sigue siendo, o sea, sigue teniendo los decimales, ¿verdad? Para poder quitar los resultados definitivamente que no tengan los decimales, puedo anidar esta función dentro de otra, que se llama redondear. Entonces, para ello simplemente presiono F2 y aquí antes del igual voy a escribir redondear, abro paréntesis y después de donde termina el paréntesis de promedio voy a poner, depende de la computadora, puede ser coma o punto y coma. En el tooltip que nos aparece arriba o abajo nos va a indicar si es coma o punto y coma. En este caso me está diciendo que es una coma. Entonces le voy a decir coma y 0 decimales. Voy a cerrar el paréntesis y le doy enter. De esta forma al resultado final ya no solo se va a mostrar sin decimales, sino que también cuando copiemos el dato, por ejemplo yo le voy a dar copiar, le voy a dar en pegado especial, le voy a decir que solo el número, me va a copiar sin los decimales, ¿ya? En cambio, ¿qué pasaría? Le voy a dar control Z, por ejemplo, para dejar esto solo con promedio. Nos damos cuenta que tiene los decimales. Si yo le doy copiar y le pego solo el número, nos vamos a dar cuenta que se pega con todo y los decimales, ¿verdad? Entonces, si realmente quisiéramos aproximar, pero ya no llevar los decimales arrastrando, pues simplemente antes del signo igual, escribimos redondear, después del signo igual, redondear, abrimos paréntesis, después del paréntesis de cierre de promedio, coma, 0. El 0 es porque no queremos ningún decimal. Si yo quisiera una posición decimal, le doy 1. Si quisiera dos posiciones decimales, le doy 2. Y así sucesivamente. Cierro el paréntesis, doy un enter y automáticamente pues ya me aparece 00. Acá me aparece 00 porque yo acá manualmente le asigné los decimales. Sin embargo, se los vuelvo a quitar y ya me aparece de forma redondeada. Espero que les haya ayudado. En otro video vamos a ver la configuración de página y los márgenes que tenemos que utilizar para poder configurarlo, solo que eso va a depender de la impresora o la marca de impresora que tengamos instalado, pero voy a tratar de hacerlo con la mayoría de impresoras que comúnmente se tienen en los hogares. Hasta pronto.